Tres personas cruzan la misma puerta de la misma institución financiera el mismo día, pero entran a tres universos completamente diferentes, donde las leyes de la física económica no se aplican por igual. El primer individuo tiene $0 en su cuenta, o para ser exactos, $4 en negativo, debido a una penalización automática que el sistema le cobró ayer sin previo aviso ni misericordia. El segundo tiene $100,000 distribuidos meticulosamente entre su cuenta corriente, sus ahorros y una pequeña cuenta de inversión, dándole la falsa ilusión de haber conquistado el juego financiero y alcanzado la seguridad absoluta. El tercero entra con $5 millones en activos invertibles y una estructura patrimonial que funciona como una fortaleza inexpugnable. Aquí está el secreto oscuro, que la industria gasta miles de millones en mercadotecnia para ocultarte de forma sistemática. No es simplemente que estos tres clientes reciban productos diferentes o tasas de interés variadas. La abrumadora realidad es que cruzan diferentes puertas dentro del mismo edificio, se sientan en habitaciones con diferente acústica y son atendidos por profesionales en líneas de tiempo radicalmente distintas con niveles de autoridad completamente opuestos. Es el mismo edificio corporativo. Es la misma marca de prestigio brillando en la fachada de cristal, pero en la práctica son tres negocios totalmente distintos operando bajo un mismo techo. Soy el profesor Riqueza. Y mi objetivo hoy es destruir brutalmente la ilusión de igualdad en el sistema monetario, para mostrarte exactamente cómo la riqueza se construye y se destruye mucho antes de realizar la primera inversión. El mito más destructivo que la sociedad moderna te ha implantado es la idea de que el banco es una entidad neutral, una especie de bóveda pública donde el dinero de todos recibe el mismo respeto y las reglas aplican por igual a cada ciudadano laborioso. Nos han condicionado mediante campañas publicitarias altamente emocionales para creer que las instituciones financieras son nuestros socios paternales en la construcción de un futuro próspero, cuando en realidad son máquinas de cálculo de riesgo implacables que te clasifican y tasan tu valor en fracciones de segundo. La trampa en la que te encuentras ahora mismo, esa rutina agotadora de depositar tu salario mes a mes y esperar pasivamente que tu lealtad sea recompensada, es un diseño deliberado de la industria para mantenerte dócil y predecible. Las masas operan bajo una mentalidad puramente emocional, pensando que la justicia moral tiene algún lugar en las finanzas, mientras que el 1% utiliza un enfoque fríamente sistemático, entendiendo que el banco no es un amigo, sino una herramienta de apalancamiento que debe manipularse con precisión quirúrgica. Si continúas creyendo en el ruido superficial de los medios tradicionales, que afirman que el secreto es simplemente ahorrar centavos en tu cuenta corriente y evitar pequeños lujos, estás cayendo directamente en la red perfecta de extracción de capital. Escucha bien esta advertencia inquebrantable. Si no entiendes la asimetría de este sistema hoy, si no logras ver la arquitectura invisible que te rodea cada vez que pasas tu tarjeta, en 10 años estarás exactamente en el mismo lugar que ahora, pagando el precio más alto por el dinero más caro y financiando involuntariamente los privilegios de la élite. Para comprender esta transferencia estructural de riqueza a nivel microscópico, debemos observar la mecánica oculta de cómo el sistema procesa a la humanidad, clasificándola en niveles de rentabilidad y fricción. El individuo promedio es tratado exclusivamente como un costo operativo que debe ser gestionado, minimizado y penalizado severamente ante el menor error aritmético, mientras que el individuo de alto patrimonio es tratado como un socio estratégico al que se le deben eliminar de oficio todas las barreras y tarifas posibles. La mercadotecnia masiva te vende la utopía de la inclusión financiera universal,
pero las matemáticas internas y los algoritmos de riesgo cuentan una historia de exclusión diseñada milimétricamente, donde el precio del dinero es siempre inversamente proporcional a tu necesidad imperiosa del mismo. El cliente que menos capacidad tiene para pagar es precisamente el que subsidia las excepciones, los lujos y las tasas preferenciales del cliente que más recursos posee, creando un ciclo perpetuo donde la escasez genera más escasez y la abundancia se protege a sí misma mediante políticas de cortesía institucional. Esta es la gruesa barrera invisible que separa de tajo a quienes trabajan incansablemente por el dinero de aquellos que han dominado el arte superior de gestionar el sistema a su absoluto favor. A lo largo de este análisis profundo, sin censura, las tácticas conductuales que te mantienen estancado, y revelaremos cómo las reglas escritas con tinta en los contratos son maleables, siempre y cuando sepas en qué asiento de la institución debes sentarte. Prepárate para cuestionar y replantear cada interacción que has tenido con tu capital, porque la ignorancia en este juego se paga en efectivo. Derek, un profesional de logística de 34 años que percibe el ingreso medio de la población, personifica la realidad estadística de la clase trabajadora que vive al límite de sus capacidades. En una tarde cualquiera, mientras intenta cargar combustible en una estación de servicio, desliza su tarjeta de débito y el terminal arroja un gélido mensaje de operación rechazada. Repite el proceso con el pulso acelerado y una creciente sensación de humillación social, mientras la fila, detrás de él, comienza a mostrar signos de impaciencia. En su mente, Derek realiza una aritmética frenética, un intento desesperado por sincronizar mentalmente el calendario de sus pagos automáticos con el último depósito de su nómina. Se pregunta si el cargo del gimnasio o una reparación imprevista del vehículo terminaron por hundir su saldo por debajo de cero. Lo que él no sabe en ese instante de vulnerabilidad es que el sistema ya ha tomado una decisión ejecutiva. Una comisión de $35 por sobregiro ha sido cargada a su cuenta de manera automática debido a una transacción menor procesada horas antes. No hubo una llamada de advertencia, ni un correo preventivo, ni una intervención humana que evaluara su historial de 6 meses de estabilidad. El banco simplemente aplicó una sanción punitiva a un saldo negativo, castigando la escasez con más escasez en un ciclo de extracción de capital perfectamente legal y automatizado que ignora por completo su contexto personal. Tyler, por el contrario, habita en un estrato de aparente seguridad que le otorga el beneficio de la duda institucional. Con 36 años y una carrera consolidada en el sector de la mercadotecnia, mantiene un capital acumulado de $100,000, lo que le permite creer que ha superado las trampas más básicas del sistema. Cuando un desajuste temporal entre un cobro de un proveedor y su depósito mensual dejó su cuenta corriente con un saldo negativo de $80, la respuesta de la entidad financiera fue radicalmente distinta a la que recibió Derek. Tyler no tuvo que enfrentarse al rechazo de su tarjeta en un lugar público. En su lugar, recibió un mensaje de texto de cortesía, una alerta automatizada pero amable que le advertía de la situación. Al llamar al banco para regularizar su situación, la comisión por falta de fondos fue anulada de inmediato, como un gesto de deferencia hacia su perfil de cliente estable. Tyler colgó el teléfono sintiéndose valorado, sin percatarse de que el sistema simplemente realizó un cálculo de valor de vida del cliente. Era más rentable perdonar $35 y mantener su lealtad que aplicar la norma con la rigidez con la que se le aplicó a Derek. James representa el nivel donde la fricción financiera simplemente deja de existir. A sus 52 años, tras la exitosa venta de su empresa, posee $5 millones en activos bajo gestión.
lo que lo sitúa en una dimensión donde las leyes de la banca tradicional se suspenden. Para James, el concepto de saldo negativo es una imposibilidad técnica, porque su estructura patrimonial incluye una línea de crédito personal vinculada, cuyos términos fueron negociados de forma privada y no figuran en ningún folleto público. Si James llegara a realizar un gasto que superara su liquidez inmediata, el sistema cubriría el diferencial automáticamente a una tasa de interés preferencial, y su banquero privado lo llamaría personalmente para coordinar la reposición de los fondos, mucho antes de que cualquier algoritmo de riesgo pudiera emitir una alerta. En su nivel de patrimonio, James no solo está exento de las penalizaciones que asfixian a Derek, sino que cuenta con un equipo humano cuya única función es anticipar cualquier obstáculo y eliminarlo antes de que él llegue a percibirlo. La divergencia entre estos tres mundos se vuelve tangible y física cuando los tres deciden acudir a la misma sucursal bancaria el mismo martes por la mañana. Derek entra por la puerta principal, toma un número impreso en un kiosco metálico y se resigna a una espera de 23 minutos en un vestíbulo iluminado por luces fluorescentes, rodeado de personas que comparten su misma tensión silenciosa. Cuando finalmente es llamado, es atendido a través de un cristal de seguridad por un cajero que procesa su trámite con una eficiencia robótica, sin levantar la vista del monitor antes de llamar al siguiente turno. Tyler llega poco después. La espera para él es menor y, tras realizar su operación, es interceptado por un asesor que le ofrece productos de inversión estándar, en una interacción que, aunque cordial, sigue siendo meramente transaccional. Mientras tanto, James ni siquiera utiliza el vestíbulo principal. Él conduce hasta una zona de estacionamiento reservada y entra por una puerta lateral discreta, donde es recibido por su banquero personal. En lugar de una fila, James encuentra una oficina privada con muebles de cuero y café recién hecho a su gusto. Mientras conversan sobre planes de sucesión y estructuras para una fundación filantrópica, el personal de apoyo gestiona sus depósitos y trámites en el fondo. El mismo edificio, la misma marca en la fachada. Pero tres realidades sociales y operativas que demuestran que el banco no es una sola empresa, sino tres negocios radicalmente diferentes dependiendo del nombre que figure en el contrato. La disparidad que observamos en el trato cotidiano no es un error aleatorio de la burocracia, sino la manifestación externa de una arquitectura financiera diseñada para cobrar más a quien menos tiene. Cuando analizamos la necesidad de crédito de nuestros tres protagonistas, la máscara de la igualdad institucional se desintegra por completo. Derek, cuya herramienta de trabajo, su vehículo, ha fallado, necesita $4,500 para una reparación urgente. Tras una espera angustiosa de 4 días, su solicitud es rechazada debido a que su historial refleja los sobregiros recientes, clasificándolo como un perfil de alta probabilidad de impago. En su lugar, el sistema le ofrece una tarjeta de crédito garantizada, donde él debe depositar $500 de su propio capital para obtener un límite de crédito idéntico. Es decir, Derek le presta dinero al banco para que el banco se lo preste de vuelta, con un interés del 24%. Por el contrario, Tyler accede a $20,000 para una remodelación estética, a una tasa del 6.9%, mediante un proceso automatizado desde su teléfono. Mientras tanto, James negocia privadamente una línea de crédito de $2 millones a una tasa del 4.5%. Una cifra que no aparece en ningún sitio web y que es inferior a la que recibe Tyler, a pesar de que el riesgo nominal por el volumen de capital es, en teoría, 100 veces mayor. Aquí reside la gran paradoja del sistema. El precio del dinero es inversamente proporcional a la urgencia y necesidad de quien lo solicita. Desde la perspectiva de la economía conductual,
El banco no está operando bajo una malicia personal contra Derek, sino bajo un modelo de gestión de riesgo que se convierte en una profecía autocumplida. El sistema cobra el 24% a Derek porque asume que podría fallar. Pero es precisamente ese 24% el que aumenta drásticamente sus probabilidades de insolvencia. Las matemáticas son implacables y revelan una transferencia estructural de riqueza que la mayoría de los ahorradores ignora. Si analizamos el costo total por cada unidad monetaria prestada, el resultado es escalofriante. Derek termina pagando aproximadamente $1.59 en intereses por cada dólar que recibe, mientras que James solo paga 83 centavos. En el transcurso de una vida financiera, esta asimetría genera una pérdida invisible que suma cientos de miles de dólares para el trabajador promedio, capital que no se pierde por falta de esfuerzo, sino por estar atrapado en el estrato más caro del sistema. Esta es la mecánica real del interés compuesto actuando en sentido inverso. Es la fuerza de gravedad económica que mantiene a las masas en la base de la pirámide, mientras propulsa a la élite hacia una acumulación sin fricciones. La verdadera diferencia entre estos tres mundos no reside en las leyes, que son técnicamente las mismas para todos, sino en la discreción institucional. El banco posee un margen de maniobra legal para aplicar o ignorar sus propias políticas internas, y esa voluntad de doblar las reglas se reserva exclusivamente para aquellos cuya relación es considerada un activo estratégico. Para Derek, el banco es una autoridad inflexible. Para Tyler, es un proveedor de servicios funcional. Para James, el banco es un empleado subordinado a sus intereses patrimoniales. Cuando Derek llama para pedir que se le condone una comisión, se enfrenta a un guión preestablecido en un centro de atención telefónica extranjero que le informa que la política es la política. Tyler, gracias a su saldo promedio, logra que un ejecutivo local le perdone un cargo por transferencia como una cortesía puntual. James, sin embargo, nunca llega a ver esas comisiones. Su banquero privado las elimina de forma proactiva antes de que aparezcan en su estado de cuenta. Porque en ese nivel de riqueza, la fricción se considera un insulto al cliente. Entender este fenómeno requiere una transición mental profunda, de ser un consumidor de productos financieros, a convertirse en un gestor de un sistema de relaciones. La mayoría de las personas se enfocan en trabajar más duro por el dinero, sin comprender que el sistema bancario los procesa como un costo operativo que debe ser exprimido mediante comisiones y tasas elevadas. El 1%, en cambio, se enfoca en gestionar el sistema, entendiendo que su capital es la moneda de cambio para comprar discreción, velocidad y acceso. Las pérdidas invisibles, como el impacto de la inflación sobre ahorros estancados o el costo de oportunidad de un crédito costoso, son las cadenas que aseguran la permanencia en los estratos inferiores. El banco sabe exactamente quién eres mediante sus algoritmos. Para Derek es un número de cuenta asociado a un riesgo. Para Tyler es un cliente valioso pero reemplazable. Para James es una relación con nombre y apellido que debe protegerse a toda costa porque su pérdida afectaría métricas de rendimiento regionales. El primer paso para romper este ciclo no es simplemente ganar más dinero, sino comprender cómo el sistema te ha tasado y empezar a ejecutar maniobras que te muevan hacia el umbral donde las reglas empiezan a trabajar para ti, y no en tu contra, para dejar de ser procesado por el sistema como un simple costo operativo y empezar a ser servido por él como una relación estratégica. Necesitas implementar un algoritmo de blindaje que elimine la fricción de forma inmediata. El primer paso de este plan táctico, que puedes configurar en menos de 45 minutos, es la creación de un cortafuegos de liquidez de 2.000 unidades monetarias. Este no es un fondo de emergencia convencional.
Es una herramienta de ingeniería financiera, diseñada específicamente para sacarte de la zona de penalización donde habita Derek. Al mantener este saldo mínimo absoluto en tu cuenta corriente, neutralizas matemáticamente la capacidad del banco para aplicarte comisiones por sobregiro o saldos bajos. Es la diferencia entre ser un perfil de riesgo y ser un perfil de estabilidad a ojos del algoritmo. Una vez establecido este escudo, debes aplicar la regla del 60-20-20 de manera automatizada. El 60% de tus ingresos se destina a gastos operativos vitales, el 20% al pago agresivo de cualquier deuda, que supere el 7% de interés. Específicamente tarjetas de crédito y préstamos personales. Y el 20% final se desvía automáticamente, antes de que siquiera lo veas en tu saldo disponible, hacia vehículos de inversión de bajo costo. La clave aquí es la automatización total a través de transferencias programadas el mismo día que recibes tu nómina, eliminando el componente emocional y la fatiga de decisión que suele llevar al error conductual. La transición hacia el estrato de Tyler requiere que dejes de ahorrar y comiences a construir un motor de acumulación sistemática, utilizando fondos Indexa, y cuentas de alta rentabilidad. El error de la mayoría es buscar el golpe de suerte en inversiones especulativas, mientras que el sistema correcto se basa en capturar el rendimiento del mercado global con el menor costo posible. Debes abrir una cuenta de inversión que se alimente de forma automática y se distribuya en instrumentos que repliquen los índices más sólidos de la economía productiva. Mientras tu capital crece, tu objetivo es alcanzar el umbral de los $250,000. Este es el número mágico, el punto de inflexión donde dejas de ser un cliente genérico y empiezas a tener apalancamiento real. A partir de este nivel, las instituciones financieras comienzan a competir por tu negocio. Es aquí donde puedes empezar a exigir la eliminación de comisiones de transferencia, tasas de interés preferenciales para hipotecas y acceso a líneas de crédito que no están disponibles para el público general. No estás buscando que el banco sea tu amigo. Estás forzando al banco a que te vea como un activo que no pueden permitirse perder. Para aquellos que aspiran al nivel de James, la estrategia evoluciona de la acumulación a la optimización de la estructura. En este punto, el uso de cuentas de alta rentabilidad no es para ganar intereses marginales, sino para mantener la pólvora seca para oportunidades estratégicas. El plan paso a paso exige que cada dólar tenga una función asignada dentro de un sistema jerárquico. Liquidez inmediata para eliminar fricción, fondos indexados para crecimiento compuesto y activos tangibles para protección patrimonial. La gestión de este sistema no requiere horas de análisis diario, sino una configuración inicial robusta, donde los flujos de capital se muevan con precisión quirúrgica entre diferentes entidades para maximizar las garantías y minimizar los impuestos. Al centralizar tu actividad en una o dos instituciones, una vez que superas el umbral de los $100,000, empiezas a generar la masa crítica necesaria para que el sistema active sus protocolos de cortesía y discreción. Estás comprando tu entrada a la sala donde el café es gratis y los intereses son negociables. Finalmente, debes entender que la herramienta más poderosa en este algoritmo no es el dinero en sí, sino el control del flujo de información que el banco tiene sobre ti. Al automatizar tus pagos y mantener saldos consistentes, estás alimentando al algoritmo de riesgo, con datos que te posicionan en la categoría de cliente de bajo mantenimiento. Esto reduce drásticamente el costo de tu capital futuro. El plan es simple. Mañana mismo, programa una transferencia automática del 10% de tus ingresos hacia una cuenta separada en una institución distinta a la que usas habitualmente.
Esto crea una redundancia sistémica que te protege ante bloqueos o errores institucionales. En 45 minutos, puedes cambiar tu trayectoria de una vida de pagar por existir a una vida donde el sistema financiero financia tu libertad. No se trata de trabajar más duro por cada billete, sino de construir la infraestructura necesaria para que cada unidad de capital que pase por tus manos se quede contigo y trabaje con la misma intensidad con la que tú lo haces. Si proyectamos la trayectoria de Derek, Tyler y James 10 años hacia el futuro, la divergencia entre sus realidades no es simplemente una cuestión de ceros en una pantalla, sino una brecha existencial insalvable. Derek, si hubiera continuado operando bajo las reglas del cliente procesado, habría entregado al sistema el equivalente a 3 años de su trabajo íntegro únicamente en concepto de comisiones por sobregiro, intereses punitivos y seguros de crédito obligatorios. En este escenario, el sistema habría funcionado como una bomba de succión, extrayendo su riqueza potencial antes de que ésta pudiera siquiera germinar. Sin embargo, al implementar el algoritmo de blindaje y estabilizar su flujo de caja, el Derek de 10 años en el futuro ha logrado cruzar el umbral de la relevancia institucional. Ya no es una cifra de riesgo, sino un perfil de estabilidad que el banco empieza a cortejar. Por otro lado, Tyler, estancado en la zona de confort del buen ahorrador pasivo, descubre una década después que su lealtad no le ha comprado poder, sino simplemente una inflación que ha erosionado su capacidad de compra, mientras el banco utilizaba sus depósitos para financiar los proyectos de gente como James. La diferencia patrimonial al final de esta década no se explica por quién trabajó más horas ni por quién ahorró más cupones, sino por quién entendió, primero, que el dinero es un multiplicador de la posición que ocupas dentro de la arquitectura del sistema. Este análisis profundo nunca se trató realmente sobre la mecánica de los depósitos o la calidad del café. En una oficina privada del tercer piso, se trata de la arquitectura invisible de la libertad y de cómo la industria financiera está diseñada para venderte una ilusión de seguridad mientras extrae tu tiempo, que es tu único activo, verdaderamente no renovable. La tragedia de Derek no era el saldo negativo de $4, sino la carga cognitiva y el estrés sistémico que le impedían pensar con la claridad de un estratega. La ventaja definitiva de James no son sus millones, sino la ausencia total de fricción en su vida económica, lo que le permite dedicar su genio creativo y empresarial a expandir su legado en lugar de desperdiciar energía discutiendo con un centro de atención telefónica automatizado. El dinero, en su forma más pura y sistemática, es simplemente un sistema de almacenamiento de libertad futura. Cada vez que permites que una institución te cobre una comisión injusta o te imponga una tasa abusiva, estás entregando días o meses de tu vida futura a una entidad que te percibe únicamente como una unidad de rentabilidad en una hoja de cálculo. La transición de ser un sujeto procesado a ser un gestor soberano es el único camino real hacia una autonomía que no dependa de la benevolencia del mercado ni de los caprichos de la política bancaria. Tu suscripción a este canal no debe ser un gesto de apoyo superficial para alimentar un algoritmo, sino el primer paso consciente hacia la toma de control total de tu infraestructura financiera. No busco seguidores que consuman contenido por simple entretenimiento, sino individuos que aspiren a convertirse en gestores de capital conscientes, entendiendo que cada decisión financiera es un acto de autodeterminación. Si este recorrido por las 3 realidades del banco ha logrado que veas las sucursales financieras no como templos de justicia, sino como mercados de riesgo y oportunidad, tu tarea inmediata es ejecutar el plan de blindaje que hemos trazado. Comparte esta perspectiva con aquellos que todavía están atrapados pagando el precio más alto por el dinero más barato.
porque la educación financiera sistemática es la única herramienta capaz de nivelar un campo de juego que, por diseño, favorece a los que menos ayuda necesitan. El sistema no va a cambiar sus reglas para favorecerte. Por lo tanto, es tu responsabilidad ineludible cambiar tu posición dentro de él hasta que la institución no tenga más remedio que tratarte como una relación estratégica y no como un costo operativo. Al final del día, el banco es un espejo implacable que refleja con precisión matemática el nivel de disciplina y control que has decidido ejercer sobre tu propio destino económico. El sistema no se rompe desde afuera, se domina desde adentro.